Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre un tema súper importante para darle estilos a nuestra página web. Se trata de nada más y nada menos que de Box Shadow. Pero, ¿qué es Box Shadow? La propiedad Box Shadow es una propiedad de CSS que nos permite agregar sombras a los elementos HTML. Es una herramienta poderosa para mejorar la estética y la profundidad de nuestros diseños web. Vamos a ver sobre la sintaxis de lo que es el Box Shadow. En este caso nosotros tenemos un elemento div con la clase container y otro dentro de ella con la clase box. Este lo enlazamos a lo que son nuestros estilos que se encuentran en la carpeta CSS con el nombre de box.css. Vamos a irnos entonces a CSS. Aquí estamos. En primera vamos a explicar lo que es la sintaxis de Box Shadow. Vamos a ver. Entonces le ponemos box. Si nosotros quisiéramos escribir, en este caso, box-shadow. Box Shadow. Así es como se especifica, ¿no? Ponemos los dos puntos. Después de ella, nosotros agregamos ciertos valores. En este caso, el primer valor sería h shadow, que significa más que nada sobre el valor horizontal de la sombra. En este caso sería una sombra, el valor de la sombra horizontal. Después tendríamos la sombra vertical, digamos la sombra vertical, y después de ella es el blur. El blur más que nada en este caso es el desenfoque que va a tener nuestra sombra, ¿sí? Y luego podemos agregarle otro valor que es el spread. Este nos sirve más que nada como para ver qué tanto queremos nosotros expandir la sombra, ¿sí? Si le ponemos un valor menor, entonces se hará mucho más chico la sombra. Si le ponemos un valor más grande, pues será mucho más grande la sombra, ¿no? Se expandirá. Y al igual, después de ese valor, podemos agregar nosotros más valores. Uno de ellos podría ser el color, ¿sí? El color que le queremos dar nosotros a la sombra. Al igual, como último valor, podemos agregarle uno que se llama insert. Al momento de nosotros agregar este valor, lo que hace el Box Shadow es que la sombra lo pone por dentro de nuestro elemento y no por fuera. En caso de que nosotros se lo quitáramos, entonces el valor estaría por fuera de nuestro elemento, ¿sí? Entonces aquí, como primer valor, siempre vamos a poner sombra horizontal, sombra vertical, el desenfoque, la expansión, el color, y si queremos la sombra por dentro, agregamos insert. Pero ¿cómo funcionan los valores para lo que es los valores horizontales? En este caso HShadow. Lo que hacen es que si nosotros ponemos, por ejemplo, un valor positivo, entonces la sombra se irá hacia la derecha. Pero si nosotros pusiéramos un valor negativo, la sombra se iría al lado izquierdo. Lo mismo pasa para el valor vertical. Un valor positivo moverá la sombra hacia abajo, y si nosotros ponemos un valor negativo, la sombra se irá hacia la parte de arriba, ¿sí? En cuanto al desenfoque, cuanto mayor sea el valor, más difusa será la sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que se verá mucho más opaco la sombra, ¿sí? No se verá tan sólido. Entonces vamos a poner a prueba lo que es el Box Shadow agregándole distintos valores. En este caso tenemos un elemento que se llama box, que es una cajita que tenemos dentro del contenedor, y vamos a agregarle un Box Shadow para ver cómo funciona este elemento.
Vamos a ponerle box shadow. Podemos poner un primer valor que le pusiéramos 5 píxeles y luego le agregamos como segundo valor 5 píxeles, y como ven los cambios de este lado, pues nos agregó la sombra tanto de horizontal como verticalmente, ¿sí? Ahí lo tenemos. Si nosotros aumentáramos el valor, por ejemplo, a 10 píxeles, entonces la sombra se expandiría a 10 píxeles. Lo mismo podemos hacer del lado del vertical, ¿sí? Y ahí lo tenemos una sombra, ¿sí? Si nosotros pusiéramos el primer valor en negativo, vamos a ver qué sucede. Lo pusimos en negativo y justamente la sombra se nos movió hacia el lado, en este caso izquierdo. Podemos poner el segundo valor en negativo y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? El valor lo que hizo es que la sombra se nos subió a la parte de arriba de nuestra caja, ¿no? En este caso del box, ¿sí? Entonces vamos a agregar un siguiente valor, ¿sí? En este caso, el tercer valor en la sintaxis dijimos que era el blur, en este caso el desenfoque que queremos. Si nosotros pusiéramos 5 píxeles de desenfoque, vamos a ver lo que pasa. Ahí lo tenemos. Tenemos un desvanecido. Si nosotros le ponemos un valor más alto, en este caso 10, vemos que la sombra se desvanece mucho más. Ya no es sólido, sino que tiene una opacidad ahí. Si nosotros ponemos un valor mucho más alto, en este caso 50 píxeles, vemos lo que pasa con la sombra, ¿sí? Ya no se nota mucho. Si le bajáramos por ejemplo a 20, entonces la sombra ya se vería como mucho más parecida a una sombra no real, ¿sí? Lo vamos a dejar nosotros en 10 para que no sea tanto. Y como cuarto valor dijimos que era más que nada la expansión, ¿no? En este caso con el cuarto valor podemos nosotros controlar la expansión de la sombra. Podemos ponerle por ejemplo 5 píxeles, ahí vemos que se expandió. Si nosotros le agregáramos 10 píxeles, se expande mucho más. Le vamos a agregar 50 y así se nos va la sombra, ¿no? Expandiéndose poco a poco. Vamos a dejarlo nosotros, por ejemplo, como no queremos ninguna si en este caso no queremos ninguna expansión, solamente dejamos el valor tal cual, ¿sí? En 0 lo podemos dejar y podemos agregarle un color. En este caso sería, a ver, un color RGBA. Vamos a ponerle, ¿qué color estaría bien? Un rojo. Vamos a ponerle 255 0 0, y como ven se nos pintó la sombra de otro color, en este caso del color que pusimos ahí. Pero si nosotros agregamos el último valor, que en este caso es el inset, vemos que nuestra sombra se nos fue por dentro del elemento, ¿sí? Ahí está. Si nosotros lo quitamos, la sombra se quedará por fuera, ¿sí? Vamos a poner este valor, ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a cambiarles de color, no sé, cualquier otro color, y buscando el color que queremos. Pero si nosotros queremos un gris, por ejemplo, también le podemos poner un gris, un negro, y así nos podemos ir, ¿no? Sí, ahí tenemos la sombra. Bien, entonces esta sería la forma en cómo funciona más que nada lo del box shadow, ¿no? Que nos podría servir para muchos elementos, en este caso para resaltar algunas cajas y que se vea mucho mejor nuestra página web. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Espero y te haya servido mucho este video y te sirve de utilidad para comprender más acerca del funcionamiento del box shadow y lo apliques en tus próximos proyectos de diseño web. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en dejármelo en los comentarios. Hasta la próxima. Chao.